Hechos 17, 10, versículo 10 y versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, por el discernimiento y el entendimiento, Padre, que nos has dado de tu profundidad, de los misterios de tu palabra, de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por abrirnos el entendimiento, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. He titulado a este tema, La humildad te lleva a la vida eterna. Este es el tema, la humildad te lleva a la vida eterna. Porque la verdad central es que mi necesidad, la necesidad que yo tengo, me lleva a la disposición. Y hablando de este capítulo 17 del libro de los Hechos, versículos 10 y 11, nos habla de escudriñar a través de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, a través de la inspiración que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros cuando tenemos esa necesidad y abrimos el corazón y disponemos a recibir el mensaje. Entonces recibimos la luz, la presencia del Espíritu de Dios, y entonces dice, somos nobles y humildes. ¿Qué es ser noble y humilde? Es reconocer en mi vida y en mi corazón que necesitamos a Dios. Lo necesitamos en todos los momentos y para todos los momentos. ¿Cómo nos dice en este versículo? En el versículo 10, que los hermanos enviaron a Pablo y a Silas, dice, hasta Berea. Los enviaron, dice en el versículo 10, entraron a la sinagoga de los judíos. Pero en el versículo 11, ahí se centra nuestro mensaje cuando dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ellos venían de un lugar, de una iglesia donde las personas eran arrogantes, prepotentes, orgullosas, envanecidas, que no recibieron la palabra porque eran personas que creían saberlo todo, eran soberbios. Por eso dice que los de ellos, los de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con solicitud, abrieron su corazón, se dispusieron. Entonces nos deja bien en claro, cuando tú y yo abrimos el corazón, entonces viene la luz de Cristo. Porque la palabra literal, cuando no la entendemos, el Espíritu de Dios nos da el discernimiento a través de su misma palabra, porque su misma palabra viene a encarnarse. ¿Cómo dice San Juan 5:39? ¿Cómo dice esta palabra? La primera que anotamos, el primero que lo tenga, por favor, vamos a ir un poquito rápido. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. En ellas. ¿Y qué dice Isaías 53:10, por favor? En ellas. ¿En quién? En las escrituras. ¿Quién tiene Isaías 53:10? Para compararla, por favor, léala, por favor, hermano. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo habla, dice, los de Berea pudieron ver con claridad que está hablando de Jesucristo, está hablando de la crucifixión de Jesucristo, que demostró claramente, aquí nos dice que Él era el Verbo y Él el Mesías. Entonces nos está hablando que Él da testimonio, y como Él da testimonio, testifica que Él, en el que han creído, en el que resucitó, que Él es el verdadero Mesías, que Él era el Verbo. En Él tenemos el testimonio. Hechos 16:30 al 34. Entonces vamos yendo por la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que lo que estos eran nobles porque escudriñaban la palabra, y a través de las escrituras, así como ustedes y ahorita estamos haciendo, ellos recibían
la palabra, pero también escudriñaban, no comían entero, como dice la palabra, Hechos 16:30. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Y Gracias. llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bendición tan grande. El testimonio de Jesucristo, del Mesías, de Jesucristo resucitado, porque Jesucristo es Dios. No hay otro nombre por el cual tú y yo podemos ser salvos más que por el nombre de Jesucristo. Porque dice en Colosenses 3:17 que todo lo que se hace, sea de palabra, de hecho o de obra, todo es en el nombre de Jesús. Y estos reconocieron que Jesucristo fue entregado, fue resucitado y Él nos ha dado la vida y Él da testimonio de su poder, de su presencia, para que usted y yo estemos delante de Él con toda nuestra familia. Porque creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero vea lo que dice, que lamentablemente, ¿qué dice Mateo 15:14? ¿Cómo dice? Amén. Lamentablemente. Mateo 15:14. Dejándolos los ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Nos habla de que usted y yo tenemos que abrir el entendimiento. ¿Para qué? Para el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando viene el entendimiento y el conocimiento, viene libertad. Libertad a los formatos, libertad a la filosofía, libertad a que nos engañen. Dice que estas personas, dice que ciegos, un ciego puede guiar a otro ciego. Los dos, ambos van a ir al hoyo. ¿Por qué está hablando de esta manera? Porque estamos en tiempos difíciles, hermanos, en el cual tú y yo tenemos que conocer la doctrina de Jesucristo. Tenemos que conocer quién es verdaderamente Dios. Tenemos que conocer que a través de quién hemos sido nosotros salvos. Hemos sido salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Dios, hecho hijo, hecho hombre y un Dios todo soberano. El soberano Dios. Pero ellos dicen que analizaban, estudiaban y escudriñaban las escrituras. ¿Y cómo dice Mateo 13:15, la siguiente cita? Amén, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. De esta manera, gracias hermano, nos está hablando de una actitud para poder abrir nuestros ojos. Es tan fácil, pero tan difícil a la vez poder hacer entender a las personas, hermanos, que no es un hombre, no es un pastor, no es un evangelista, no es un maestro, no es tu amigo, no es la familia, no son los hijos, no es nadie, ninguna persona que está al frente de una reunión o que te está guiando, porque los hombres se equivocan. Hoy en estos tiempos la apostasía está engañando miles y miles de personas. La apostasía no va a acabar, la apostasía se va a cumplir aún cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando estemos con el Señor, la apostasía no se va a acabar, porque estas son las últimas señales y la profecía. Por eso necesitamos conocer esta palabra, la necesitamos conocer. Vaya preparándome 1 Tesalonicenses 5:21, por favor. Necesitamos conocer quién es el que ha cerrado los ojos y el entendimiento es Satanás. Porque 2 Corintios 4:4 dice que Dios de este siglo es Satanás. Entonces las personas necesitan conocer que somos salvos, necesitan conocer que la iglesia no es un lugar de show, no es un lugar de paseo, no es una liturgia, no es un pasatiempo, no es algo donde yo voy a ir porque no tengo nada que hacer. Es la vida eterna. La humildad nos lleva hacia la vida eterna, pero cuando nos habla de la humildad, nos lleva a la vida eterna, nos habla que tenemos que ser sensibles a la voz de
de Dios. Y cuando hay sensibilidad en nuestros corazones a la voz de Dios, hay cambios en nuestras vidas. Porque el jugar a ser cristianos, un día nos encontraremos en su presencia y veremos entonces que es la palabra tan real, es la palabra tan correcta y tan concreta que se cumple, se cumple. ¿Por qué tenemos que ser nobles y sabios? Dice que estos eran nobles, dice que eran humildes. ¿Cuál es la humildad? La humildad es reconocer que necesitamos a Dios. La humildad es reconocer que los patrones que nosotros tenemos son viles. Los patrones que nosotros, con los cuales venimos cargando desde que éramos pequeños, entonces reconocemos que el hombre, el papá, la mamá, el abuelito, el tío, cualquier persona nos inculca un formato. Y esos formatos son los que Dios quiere quebrar. Pero es tan difícil, hermano. Es tan difícil. Pero ¿qué habla? Dice que estos eran nobles, humildes, sencillos y sensibles a la voz de Dios. Sencillos, ¿por qué? Porque saben que Dios está hablando. Saben que Dios está hablando. Pero hoy en este tiempo hay mucha iglesia confusa y confundida con un grupo de personas al frente de un rebaño, hermanos, que están llevando a miles y miles camino al infierno. Vive como vives, vive como tú quieras, vive como tú vives. Dios no te va a quitar el regalo. Mentira de Satanás. Sin santidad y sin fe nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Y nosotros, si nos revestimos de la palabra solamente, sin ser humildes y sin permitir que el Espíritu de Dios cambie nuestra vida a través de la humildad, porque cuando yo permito que algo sea en mi vida, que haya un cambio, es porque yo he reconocido que estoy haciendo mal. Porque hay cosas que uno hace, que piensa en determinado tiempo, cuando es alumbrado el entendimiento, uno dice, wow, yo miraba esta palabra de una forma diferente. Por ejemplo, allá por los 90s, ¿cuántas? Miles, pero cantidades de mujeres, cantidades de personas en violencia doméstica. ¿Por qué? Porque había al frente un líder que solamente nos había lavado el coco, nos había puesto filosofía de hombre y había enseñado, dice, que el hombre que se casa con una mujer, el que une, dice, a una mujer y a un hombre, dice, jamás podrá ser apartado. Nadie lo va a apartar. ¿Qué dice Mateo 19:5? ¿Cómo es que dice? Hablando del divorcio. Es un tema solamente para hacerle ver que los formatos, si nosotros no quebramos los formatos, los esquemas, no quebramos esas cosas que están en nuestras vidas, hermanos, estaremos caminando como ciegos. Y dice que un ciego camina con otro ciego y va directamente al hoyo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque la mentalidad es totalmente cambiada por la filosofía de una persona que habla metafísica, de una persona que habla solamente para su conveniencia, de esas personas que un versículo hacen una doctrina. Hay cuantas cosas que hoy el hombre está sometido a yugo de esclavitud de otra persona. Por ejemplo, el hombre y la mujer. La iglesia de Cristo es de Cristo, no es de una determinada denominación. Pero yo he escuchado decir, cuando hay conferencias, cuando hay alguna reunión especial, cuando hay un lugar donde se hace algo especial y uno quiere bendecir a esa persona, usted recibe una respuesta como esta: no le he pedido permiso a mi pastor, le voy a pedir permiso a ver si me da permiso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Y como la iglesia de Cristo, nadie tiene marcado así como las reces un sello donde diga es de la iglesia denominacional tal. No, todos somos la iglesia de Cristo. Y como la iglesia de Cristo tenemos que abrir nuestros ojos y ser humildes y abrir el corazón para que Dios traiga el discernimiento y seamos salvos, hermanos. Los tiempos en que estamos viviendo son difíciles. Nada ni nadie te va a salvar a ti. Nadie. Hoy, ayer precisamente, una de las hermanas que nosotros conocemos partió con el Señor. Amén. Partió con el Señor. Una mujer de Gloria. Dios. Sí, amén. Ella, orando al Señor, rogándole al Señor, decía: Señor, antes de que ella cayera con esa pandemia, si he estado equivocada, si he estado caminando mal, perdóname.
Porque yo reconozco que cosas que yo sé hoy y estoy viendo ahora no estaban bien, pero ella se puso a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuenta. Dice que estos eran más nobles, humildes. Es que nosotros vamos a recibir la palabra, pero no vamos a recibir la palabra así, que no le vayan a meter el dedo a la boca. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy en ese tiempo, hermanos, como estamos en tiempos difíciles y la palabra dice que muchos se iban a aglomerar a predicar del Señor. Ahora todo el mundo predica, todo el mundo, pero usted no sabe quién está predicando, usted no sabe a quién está escuchando, usted no sabe a quién está escuchando a fanfarrones, a groseros, a brujos, que cuando se refieren a la grey de Dios dicen groseramente palabras feas, palabras inadecuadas, pero le gusta. Hay personas que le gusta porque yo lo he escuchado. Oh, escuche tal pastor, qué bonito predica. Jesucristo lo he escuchado, le digo, Señor, ten misericordia de mis hermanos. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando ignoramos la palabra, ignoramos que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros recibimos una palabra, usted tiene que estar seguro quién es esa persona, quién la está dando. Jesucristo dio testimonio, como dice Juan 5:39, Él dio testimonio de quién era. ¿Quién te está dando testimonio de lo que tú estás escuchando? ¿Estás escuchando por internet un montón de locuras? ¿Estás escuchando porque el que grita más, el que unge y el que sopla y caen todos al suelo? El emocionalismo. ¿Eso es lo que estás escuchando? ¿Eres emocionalismo? Mucho cuidado, leamos 1 Tesalonicenses, la siguiente cita, por favor. Vamos a ir un poquito rápido. 1 Tesalonicenses 5:21 al 23, por favor. Amén. Examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Irreprensibles. Ese es el evangelio de Dios. Ese es el evangelio. Cuando tú y yo recibimos la semilla, la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas, hay cambios en nuestras vidas. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Este mundo nos ofrece aflicción, nos ofrece también victorias, entre comillas, nos ofrece felicidad, nos ofrece muchas distracciones, nos ofrecen al ojo muchas cosas que al hombre le gustan, pero no es la felicidad de la cual el alma necesita. El alma necesita esa felicidad, la cual dice en 1 Tesalonicenses 5:21 al 23 que Él santifica al que llama. Pero si no conocemos su palabra, si el padre de familia, si el hijo no le presta atención al padre de familia, las indicaciones, como el hijo va a saber qué es lo que su padre quiere que haga. Si no lo escucha, no va a hacer eso, va a ir a hacer lo contrario o no va a hacer nada. Entonces el padre de familia se va a enojar con su hijo, naturalmente hablando. Es lo mismo con la escritura. Si nosotros no conocemos quién es el que nos ha rescatado, que valemos la sangre de Jesús, que no hay nadie ni nada que nos ha levantado, porque dice que a través de Jesucristo entramos al cielo. Él es el único Dios verdadero, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre, vino a la tierra para rescatarnos a nosotros. Pero tenemos que saber grande y poderosamente, hermanos, que tenemos nosotros que someternos a la humildad. Y la humildad no es nuestra manera de vestir. Ay, es que yo soy humilde, me voy a vestir con unos harapos y voy a andar con unas chanclas todas por cierto. Ay, Dios, ni siquiera ahora me voy a peinar ni me voy a bañar, voy a estar así. La humildad no es la apariencia, hermanos. Machúquele el dedo o dígale algo a una persona que supuestamente tiene esa filosofía. Hay muchas personas que piensan que la humildad está en la presentación. Es importante que nos vistamos bien como hombres de Dios y mujeres de Dios, pero el fruto de Dios es el más importante. Cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor, porque Él nos dice en esta palabra, nos dice en 2 de Pedro 1:20 y 21, que nos dice que debemos de tener cuidado respecto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Tenemos que partir primeramente de que Dios inspire la palabra, que es lo que Dios quiere que tú y yo, dice, hagamos.
Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pero ¿saben qué? Hay muchas personas que van donde X personas porque dicen, es que ella es la profeta o él es el profeta. Vamos donde la profeta para que me digan qué dice la palabra. Y acabo de leer aquí Pedro 1:20, que dice que no de interpretación privada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La humildad nos lleva a la vida eterna. La humildad es escudriñar las Escrituras, reconocer que necesitamos que Dios nos enseñe. Santiago 1:7 dice que si pedimos en abundancia sabiduría nos la va a dar el Señor cuando la pedimos y cuando la buscamos a través de su palabra. Pero miren cómo dice Segunda de Pedro 1:20 y 21. Anótelo por favor. Dice Segunda de Pedro 1:20 y 21, versículo 20, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Cristo en nuestras vidas, hermanos. Cuando tú y yo tenemos a Cristo, no tenemos que andar buscando a nadie que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque la palabra nos describe qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Alísteme primera de Pedro 4:11. Él nos dice qué es lo que nosotros queremos, el que Él quiere de nosotros. Él quiere que nosotros seamos nobles y que apartemos de nuestra vida, de nuestro corazón, la arrogancia, la prepotencia y la soberbia, porque la arrogancia, la prepotencia y la soberbia es la que lleva al hombre a adorar ídolos. ¿Y qué son esos ídolos? Ídolos de carne, ídolos materiales, ídolos invisibles, ídolos. El ídolo de una persona no es un muñeco que está quitado, sino lo que ama, lo que adora, el dinero, la prosperidad, la doctrina de la prosperidad de hoy en ese tiempo te llevan solamente, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Dios habla de la prosperidad espiritual. ¿Qué es lo que nos dice esa cita, hermano, por favor? Amén, gloria a Dios. Primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en él todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. Escudriñar. ¿Por qué nos habla siempre de escudriñar? Mire lo que nos dice esta palabra en primera de Pedro 4:11. Escudriñar. A ver qué. ¿Por qué tenemos que escudriñar? Tenemos que escudriñar a ver si verdaderamente lo que estamos recibiendo es correcto. Porque tú y yo somos la iglesia de Cristo y no podemos permitir que nadie ni nada nos venga a apartar de la sabiduría de Dios. Porque hay sabiduría terrenal, como habla en Santiago 3, la sabiduría terrenal, animal, diabólica, pero la sabiduría eterna es la sabiduría, la presencia de Dios, porque Cristo es el Espíritu Santo, Él es el que origina, el que produce el discernimiento en nuestros corazones. El Espíritu de Dios es el que nos guía. El Espíritu de Dios es el que quiebra los moldes. El Espíritu Santo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad es Cristo, la verdad es Jesucristo, porque Él nos testifica que Él en la cruz del Calvario nos redimió, nos salvó, nos sanó. Él es nuestro juez, nuestro abogado. Él es todo en nuestras vidas. Él es el que está contigo como poderoso gigante. En ningún momento te va a abandonar, pero Él quiere que tú y yo seamos sabios, que seamos entendidos y no permitir que alguien nos lleve a pisotear la sangre de Jesucristo. Tú y yo valemos la sangre de Jesucristo. Amén, Padre Santo. Gálatas 1:10, por favor, ¿quién tiene esa cita? Gálatas
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Si nosotros tratamos de agradar, porque en muchos lugares, hay muchos lugares, el cuerpo de Cristo pasa por aflicciones, confusión, látigos, esclavitud, desgracias, abusos morales, físicos, psicológicos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nos van dirigiendo a los lugares equivocados por la falta de conocimiento, por la falta de reconocer en su corazón, de ser humildes y decir: la humildad que hay en mi corazón es: yo necesito de Dios. San Juan 15:5 nos dice que apartados de Él nada somos, pero dice en Gálatas 1:10 que no podemos glorificar, que si nosotros hacemos las cosas para agradar al hombre, entonces estamos desagradando a Dios. Cuando nosotros agradamos al hombre, cuando nos apartamos, cuando nos despojamos y dejamos el tiempo que es de Dios para lo que no trae ningún beneficio a las vidas espirituales de cada uno. El tiempo de Dios debe ser sagrado. El tiempo de Dios tiene que ser algo, un compromiso que tú y yo tenemos en nuestras vidas, igual como el compromiso de trabajar. Cuando nos levantamos cada día y tenemos que ir al trabajo, tenemos que buscar el alimento físico, pero el alimento espiritual es el más importante en nuestras vidas, porque depende la vida eterna. Y esos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos eran soberbios, altivos, ellos todo lo sabían, ellos no querían la reprensión, ellos no querían que se les guiara, ellos no querían que se les hablara conforme las escrituras les dice, ellos querían hacer lo que ellos querían. Pero Gálatas 1:10 dice claramente dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, no sería siervo. Entonces no le estamos sirviendo a Dios. Esa doctrina de la prosperidad, hermanos, es una doctrina diabólica que le ha enseñado a las personas solamente el materialismo. El materialismo no es vital en nuestras vidas, solo es importante, lo necesitamos, pero vital es que saciemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tengamos esa cercanía con Él. Porque la doctrina de la prosperidad hoy, hermanos, esa es la moda. Desato. No nos vamos a meter en esa área, pero tenemos que agradarle, tenemos que abrir el corazón. Nos habla de la sencillez, nos habla de la humildad. Mateo, ¿cómo dice la siguiente cita? Mateo 21:25. Amén. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? En esta cita nos deja ver una pregunta que está haciendo. Dice: bueno, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esta es una pregunta bien inquietante. Es inquietante con respecto a la creencia de la práctica. ¿Es de Dios o es de los hombres? Esta es una pregunta inquietante. Porque si escudriñamos nosotros las escrituras como lo hicieron, hermanos, los de Berea, pues entonces descubrimos la cantidad de prácticas religiosas que las iglesias hoy profanan en el nombre de Cristo. Son profanados. Entonces nos está hablando que de esto es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de las doctrinas y de las filosofías de los hombres. Las filosofías de los hombres, hermanos, son peligrosas. Pero ¿qué es lo que pasa? El pueblo del Señor se ha confiado. Y muchos solo se creen de lo que están recibiendo por un teléfono o
por una revista que le den, o de cualquier persona que escuchen en cualquier lugar. Pero no se dan cuenta, hermanos, que tuercen los versículos. Y cuando tuercen un versículo, sacan una doctrina. Eso es la apostasía. La apostasía es la confusión de la misma palabra y están llevando a miles y miles de personas al cautiverio, a la esclavitud. Cuando Dios dice que conoceremos la verdad, es porque hay humildad y hay receptividad en nuestros corazones y reconocemos que Dios es el que viene a cambiar nuestras vidas y viene a quitarnos a nosotros todo lo que antes éramos y viene a limpiar. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: en espíritu y alma y cuerpo tenemos que servir y entregar todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que Él traiga santificación, no solamente en espíritu, en cuerpo, alma y espíritu. Caemos en errores grandes, hermanos. Hechos 20:28, por favor. Caemos en errores grandes. Hechos 20:28. Los errores grandes nos demuestran que las escrituras son infalibles y que las escrituras tenemos que convertirlas en nuestro diario vivir, porque la palabra es la que nos enseña a vivir. La palabra es Cristo. ¿Qué es lo que dice Mateo 20:28? La palabra. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Veamos lo que dice esa vez. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén, Padre. Usted y yo somos obispos. Gloria a Dios. Donde quiera que nosotros estemos, Dios te ha puesto a ti como líder. Allí en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colegio, donde quiera que tú estés, somos los obispos, somos los líderes que dirigimos la familia. Primeramente, cuando Él nos convierte en obispos, ¿por qué nos convierte en obispos? Porque hay humildad y entrega. Entonces viene el Señor a constituirnos como obispos y estamos testificando que Dios ha hecho una vida nueva. Dios testifica a través de nosotros mismos que el viejo hombre, lo que antes éramos, ya ahora somos personas apacibles, amorosas, somos personas con un fruto agradable. Podemos amar, podemos perdonar, podemos llevarle sin rencores a las personas la palabra y decirle: puedes ser libre de esta situación, tu corazón puede ser sano. Él es el que libera tu corazón, Él es el que trae. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te ha puesto como obispo, y el ser obispo no solamente te implica que tú eres una persona con un título, no, es que estamos testificando porque Jesucristo mismo, Él dio testimonio, dice en San Juan 5:39, a través de Él mismo, despojándose de su gloria, como dice Efesios 2:20, se despojó de su gloria. Todo el capítulo de Efesios 2 se despojó de su gloria, dice, y vino a la tierra a testificarnos a nosotros, y de esa forma nosotros podemos comprender de que Él nos dio el ejemplo como testificando. Aleluya, Padre. Pero tenemos usted y yo, si la humildad es la necesidad y reconocer de la nobleza de Dios, como estos fueron más nobles que los de Berea, más nobles que los de Tesalónica, porque ellos eran soberbios, orgullosos, llenos de filosofía, llenos de formatos y llenos de cosas que cuando dice una persona, por ejemplo, en la vida secular, ¿lo han escuchado ustedes por ahí decir que dice: yo así soy y yo así nací y así voy a morir? ¿Verdad? Hay personas así. ¿Ha escuchado usted esos términos? Esos términos son fuertes. Yo así soy y nadie me va a cambiar. Pero hay una mano bendita y poderosa, la cual nos dice, porque Mateo 7:21 al 23 nos dice claramente por qué la nobleza y la humildad. ¿Quién tiene esa Mateo 7:21 al 23? Bueno, no todo el que le dice Señor, Señor, encontrará el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en su nombre echamos
fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Aleluya. Hermanos, ¿qué palabra tan difícil es esa? ¿Qué palabra? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice. No todo el que me dice, quiere decir que no toda la iglesia, no todos estarán recibiendo al Señor en el segundo cielo. No todos. El Señor viene por su iglesia. Estamos en tiempos en el cual tenemos que cuidar nuestra salvación, y nuestra salvación es empezar ¿a qué? A dejar que el Señor quiebre los moldes, hermanos. Hay moldes en el corazón. Por ejemplo, Hebreos 12:14 dice, habla de la amargura en el corazón. Cuando tú y yo dejamos y nos despojamos de los moldes, eso es quebrado por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Porque el odio, la amargura, no hay poder humano que lo pueda superar, pero el poder de Dios sí. Entonces dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, qué duro es esto. Qué doloroso. Tenemos que ser humildes y tenemos que llevar la presencia de Dios en nuestras vidas, que otros vean a Cristo en nuestras vidas. La salvación no es un cuento, hermanos. Cuando uno dice que no es un cuento, uno quiere que las personas que escuchan esa palabra, como tú que la entiendes, como tú que la sabes, y tú que como padre le dices a tus hijos, apártate de ese camino, no hagas lo que estás haciendo. Tú quieres sacarte el corazón y decirle, no lo hagas, no lo hagas. Así es igual, cuando tú llevas esa palabra a quien quiera que sea, no importa quién sea, no importa dónde está la necesidad, tú quieres sacarte el corazón y decir, hermanos, levántate, vive tu vida bien, esfuérzate y sé valiente. Somás solamente dice Josué 1:7, 1:5, y nos habla todo el resto. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Solo dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Síguelo a Cristo, síguelo a Él. Tenemos que ser humildes, sensibles, hermanos. Darle a Dios el tiempo que de Dios, como los de Berea, dice que fueron nobles. Estos fueron nobles y humildes, no como los de Tesalónica, que eran orgullosos, prepotentes, eran arrogantes, todos lo sabían, eran fariseos, porque dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. Estamos en tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos, hermanos. Consagremos, seamos humildes, que el corazón, que nuestros corazones, hermanos, se vuelvan una masa cuando hay el dolor, cuando están tus hijos perdiéndose, cuando tus hijos están en las drogas, cuando tus hijos están en la rebelión, cuando no hay sanidad para tus hermanos, cuando hay enfermedad alrededor de tu casa, cuando hay problemas que agobian y están llevando a tus hermanos, a la familia, a la desgracia, y a buscar brujos, y a buscar otras cosas, y a buscar el gozo y la paz donde no están. Cristo es el gozo, la paz, la seguridad y la vida eterna, hermanos. Él es en Él, tenemos que tener esta confianza. Él es en Él, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice. La vida la tenemos vendida. Nosotros no sabemos, hermanos, si mañana, la otra semana, no sabemos. Nos duele el corazón, porque también tenemos hijos que están apartados, y por eso nos duele el corazón, porque si conocen la palabra, o si se la saben muy bien. Oh, sí. Una de mis hijas dice, sí, yo ya me la sé. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Pero la humildad en nuestras vidas es rogarle al Padre, quebrar esos formatos y caer de rodillas y buscarlo al Señor, pero buscarlo de corazón, no de palabras, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, de nada sirve. Dice que tú llores, que tú gritas y tú digas, yo creo en Dios, Él es mi Salvador. De nada sirve, dice Mateo 7:21, porque dice, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron muchas cosas. Y cuando dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, está diciendo a las personas que
que conocen, pero que son arrogantes, que son prepotentes y que dicen que conocen a Dios, pero están lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hacen injusticias. ¿Y qué es lo que dice Miqueas 6, 7 y 8? Oh hombre, no te he declarado lo que es bueno, sino hacer justicia, misericordia y arrodillarte y humillarte delante de tu Dios. Es que la humillación, la presencia de Dios viene a tu vida cuando somos humildes, cuando somos sensibles y humildes y buscamos la razón grande. Miren esos jóvenes, nosotros los padres, todos esos jóvenes están creciendo, necesitan la cobertura. Hechos 20:28 dice que te ha puesto como obispo, y cuando tú eres el obispo, entonces dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es como cuando está lloviendo fuerte y tú sales afuera y con una sombrilla sales protegiéndote del agua, y ahí llevas tus pollitos a un lado que no se mojen. Esa es la presencia, eso es el obispo, que tú lo guías, que tú lo enseñas, tú eres el testimonio, es testimonio. Pero qué duro es cuando tenemos solamente en nuestros labios a Dios y nuestro testimonio es terrible, Dicen los hijos: para ser como papá y como mamá, mejor sigo en el mundo. Satanás anda como león rugiente. Tenemos que ser como los de Berea, no como los de Tesalónica, arrogantes y groseros, llenos de métodos, llenos de filosofía, llenos de formatos, llenos de caprichos, llenos de orgullo, llenos de vanidad, llenos de idolatría, llenos de basura, porque eso es todo de lo que Satanás hace en el corazón del hombre, es apartarlo. ¿Por qué? Porque dice en uno de los versículos que tiene los ojos vendados, no pueden ver. ¿Por qué? Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás, y él es el que le ciega el ojo a las personas que creen que no necesitan. Lo difícil es que las personas no pueden discernir y determinar que están siendo arrogantes. No pueden hacerlo, no lo pueden ver. Pero ¿cuándo lo pueden ver? Cuando se meten en la palabra y empiezan a leer y empiezan a ver y dicen: ¿y por qué? El Señor dice que a los altivos y a los soberbios los ve de lejos, y Él dice que a los altivos y a los soberbios, y no tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios como el rey Saúl, que subió la soberbia en su corazón, perdió su salvación. Tenemos cantidad, tenemos muchos que no nos alcanzarían anoche, pero cuando dice la palabra que en Hechos 22:3, por favor, y otro Romanos 14:3, por favor, ¿qué es lo que nos dice? Amén, gloria a Dios. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Gracias, hermano. Si usted puede analizar y puede ver claramente los de Berea, ¿qué estaban haciendo? ¿A quiénes estaban cuestionando? ¿A quién cuestionaban? Casi nada, que a Pablo y a Silas. Bueno, pero ellos no tenían credenciales impresionantes como maestros. Las credenciales de ellos eran impresionantes. Y si las credenciales de ellos eran impresionantes, pero los de Berea estaban analizando, y todo lo que Pablo y Silas les llevaban, ellos lo escudriñaban y lo estudiaban. Pero si Pablo estudió a los pies del famoso rabino Gamaliel, pero ellos estudiaron la palabra, ellos lo comían entero. Nos lleva, entonces, ¿a qué nos lleva? Tú puedes ser maestro, puedes ser un evangelista, un pastor, un misionero, puedes ser, como dice Hechos 20:28, Él te ha puesto como obispo. Ahí donde tú te encuentras, solo es que tienes que reconocer en tu corazón que Dios es el que te capacita y Dios es el que te levanta. Él es el que te da la enseñanza, no es tu filosofía, no es lo que tú piensas, porque hay muchos hoy en día que hacen lo que quieren con la grey del Señor. ¿Cuántos de nosotros hay que conocemos personas que están tirados en el desierto? ¿Por qué? Porque un líder, una persona que estaba al frente, los golpeó duramente diciendo:
palabras groseras, diciendo palabras de condena, condenando al pueblo, condenando cuando dice la palabra, ¿quién acusará y quién condenará a los escogidos de Dios? Dice Romanos 8:35, ¿quién lo va a condenar? ¿Quién? No importa, si tú fallaste, te condenaron en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros conocemos? ¿Cuántos? Estos de Berea se fueron a la palabra. Y Pablo era un hombre con títulos impresionantes, un hombre preparadísimo. Entonces tú y yo nos da el ejemplo. Nadie es mejor que nadie, porque Pablo es como tú y yo. Lo veremos cuando el Señor venga. Lo veremos. Oh, hermano Pablo, lo veremos un día. ¿Usted cree eso que le veremos? Porque Pablo es como tú y como yo. Así como esos profetas, como Dios los usó, como a Elías, como a Jeremías, como a Eliseo, como a todos esos grandes hombres y mujeres de Dios que el Señor levantó y usó. ¿Pero por qué? Porque ellos reconocieron en su corazón, sin importar las situaciones, sin importar las necesidades, sin importar lo que alrededor le pasaba. Porque si nos encontramos con un Jeremías, usted ve que Jeremías fue contaminado por la apostasía. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo era de corazón duro. Pero Dios le dijo, yo te daré una frente más fuerte que la de ellos. Levántate, porque era tan llorón. Porque era llorón y le decía, ya no, Señor, porque son rebeldes de corazón. Fue contaminado. Pero dice, si entresacaras lo precioso de la vil, serás entresacaras lo precioso de lo vil de tu corazón, serás como mi boca. Dios nos prepara y nos capacita. Cuando tú y yo nos sometemos y buscamos y leemos la palabra. Pero ahora, ¿cuál es lo moderno? En todas las iglesias, todo el mundo está raspado, la Biblia. Hoy han sustituido la Biblia por el teléfono. Qué duro es, ¿verdad? Es doloroso. No saben ni dónde está Génesis ni Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la palabra no la lee. Porque Satanás tiene embotada con otros entretenimientos y los entretienen, o muchos lugares donde hay líderes que entretienen a la gente. El entretenimiento no se vale. El entretenimiento tú lo vas a descubrir cuando tú te metas en la profundidad de la palabra, medites y comas esta palabra, porque le dijo Dios Jeremías, si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice que ellos se conviertan a ti, Jeremías 17, pero tú no te conviertas a ellos, porque él fue débil. ¿Y qué es lo que sucede? Nos dejamos arrastrar. ¿Por qué nos dejamos arrastrar? Porque esta carne todo lo bueno le gusta. A la carne le gusta estar en una hamaca, soplándose y dándose viento y comiendo y comiendo y comiendo. ¿Y qué? Cuando Proverbios 13 dice, pon cuchillo en tu garganta si tienes mucha hambre, porque tú y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo, y tenemos que cuidar el templo del Señor. Y si no cuidamos el templo del Señor, vamos a enfermar. Y que dice, el templo tú y yo somos. Pero si entresacamos lo precioso de lo vil, cuando dice lo precioso de lo vil, hay que escudriñar y encontrar la presencia de Dios. Y así Él nos va a capacitar, Él nos va a enseñar. Porque como eran estos grandes hombres de Dios, Pablo, Sila, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Elías, como todos estos hombres fueron, tú y yo somos de carne y hueso. Nos encontraremos con ellos. No hay diferencia, hermanos. Así como Elías oró y paró la lluvia, y como Elías oró y vino la lluvia otra vez, de igual forma tú eres un gran instrumento en las manos de Dios. Solo hay que ser humildes y depositarnos en las manos de Dios y reconocer que Él es nuestro Salvador y Él es el que nutre nuestras vidas. Y cuando estamos nutridos con la palabra, estamos nutridos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nada ni nadie nos va a apartar, porque en esta tierra estamos de paso. No sabemos en qué momento, hermanos, tendremos que ir a dar cuentas al Señor. ¿Y con qué cuento le vamos a salir nosotros? Ay, que estaba muy ocupada con mis hijos, Señor. Ay, que yo, Señor, perdóname, pero es que no podía dejar el negocio solo porque me robaban. Cuando el Señor dice que nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Porque allá donde hacemos los tesoros, el ladrón no hurta, no roba, ni la polilla corrompe. Tenemos que ser humildes. La iglesia de Berea es un ejemplo maravilloso. ¿Cuál es la otra cita que nos queda, hermanos? La siguiente.
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aleluya. Me va preparando 2 Corintios 5:10, por favor. Cada uno dará cuenta de sí. Cada uno. Yo no voy a dar cuenta por mis hijos, ni por mi esposo, por nadie, por mí. Cada uno dice que daremos cuenta aún de las malas palabras, aún de esas palabras ociosas y maldiciones que estos labios repiten y dicen. Son maldiciones que lanzamos en nuestras vidas y contra la familia también. Maldiciones. Pero eso es muy moderno, hermana. ¿Pero qué está diciendo usted? Todo el mundo dice muchas palabras. Todo el mundo dice con la gota muchas palabras. ¿Verdad? No. La palabra dice, Romanos 14:12, que todos daremos cuenta, aún hasta de nuestras propias palabras. Daremos cuenta. Y cuando dice que daremos cuenta es que tenemos la vida aquí prestada. Prestada. ¿Qué dice la siguiente cita? Vale, vayamos avanzando un poco más. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra lo dice bien claro y bien definido. Lo dice bien definido y bien claro. Cuando conocemos esto, entonces sabemos que un día vamos a comparecer ante un trono. ¿Y cuál es ese trono? El trono de Cristo, hermanos. Y en los tiempos difíciles que estamos atravesando, diríamos que el Señor ya está a las puertas. Las profecías ya se cumplieron todas. Si usted analiza alrededor, si usted lee las noticias y usted ve lo que está sucediendo, los científicos están predicando más el evangelio que los propios cristianos, porque los mismos científicos están diciendo que están pasando cosas muy extrañas. Hoy estamos viviendo ya los últimos tiempos. La trompeta pronto sonará y nos reuniremos con el Señor. Muy pronto. Puede ser el otro mes, puede ser lo mismo, puede ser el otro año, no sabemos. Por eso tenemos que estar preparados, porque es necesario que todos comparezcamos. Todos vamos a ir al tribunal de Cristo, todos, para ser juzgados. Y conforme, como dice en Romanos, como leyó el hermano José, Romanos 14:12, ¿por qué iremos al trono de Cristo? Todos iremos ahí. Y los que hicieron lo bueno, entonces vendrán los angelitos por allá y lo llevarán. Y si hicieron lo malo, vendrán los diablitos por allá y se lo llevarán. Unos al infierno y otros a gozarnos con el Señor. ¡Qué duro! Lo dice ahí. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gálatas 2, por favor, 11 y 12. Es muy importante, hermano, la sabiduría. Es muy importante conocer a Dios. Es muy importante. Gálatas 2, 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión. Pedro era apóstol de Cristo, muy importante, pero vean que dice. Pablo lo confrontó. ¿Por qué lo confrontó? Porque Pedro, cuando no lo miraban los judíos, él estaba hablando lo de la circuncisión y lo de la incircuncisión. Pablo lo reprendió porque les estaba enseñando a los gentiles a judaizar. Les estaba enseñando que hicieran las cosas como lo hacían ellos. Pero vino Pablo y le dijo, pero ¿cómo tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando te ven, tú comes con ellos, pero cuando no te ven,
esto es hipocresía, le dice. ¿Cómo es esto? Te estás apartando, estás ejerciendo hipocresía. Está hablando que Pedro, a pesar de que era el apóstol, que era un pilar fuerte en el Señor, él estaba cometiendo pecado, estaba haciendo diferencias, él estaba ejerciendo una enseñanza torcida, quería torcer a los demás. Él estaba siendo hipócrita con los mismos judíos. Pero ¿por qué viene a colación esta enseñanza? ¿Por qué viene esta cita a colación? ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pedro, un hombre ungido, en ese entonces practicaba la palabra, pero luego cometía, se escondía y estaba siendo hipócrita con Dios mismo. Estaba siendo hipócrita al exponer el evangelio. Entonces, ¿fue correcto lo que Pablo hizo? Por eso tenemos que conocer, como dice, que usted y yo tenemos que conocer la verdad, porque no vaya a ser que dice como Mateo 7:21, no todos los que me dicen, no todos, porque él hablando en el nombre del Señor, estaba contaminando a una Bernabé, y la hipocresía estaba corriendo con otros más, con otras personas. Entonces, ¿ve que es importante el testimonio? El testimonio es importante. El testimonio que Pedro estaba dando era la hipocresía, y esa misma hipocresía estaba transmitiéndola a Bernabé y también a los otros hermanos. Entonces Pablo llegó y lo confrontó, le dijo: no está bien lo que estás haciendo, no está bien. Cuando usted conoce la palabra, usted conoce cuando le están dando palabra torcida, fuera de la voluntad de Dios. Usted conoce la palabra de Dios, no necesita ir a buscar, dizque entre comillas, profetas. No necesita, porque Dios le da el discernimiento. Aleluya. Aquí tenemos la prueba que tenemos que cuidarnos y salir a la defensa de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es el verdadero evangelio, es el testimonio. ¿Cuál es el fruto? Es la santidad. No podemos corrompernos, tenemos que llevar a la presencia de Dios. ¿Cómo? Hay que practicar la santidad. Cuando practicamos la santidad, cuando hay frutos en nuestras vidas, el Espíritu Santo se manifiesta y viene el ser humano a despojarse de la malicia, del error, del engaño, de la mentira, del odio, de la amargura, de la contaminación, del pecado, de las tentaciones. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través de esta palabra. Porque la palabra es la que lava nuestro corazón. Y como dice la siguiente cita, vamos a ver. Amén, gloria a Dios. Amén. Es Mateo 16, 18. Amén. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Dios se ha manifestado en nuestras vidas. En ese versículo hay una confusión de la cual no vamos a hablar, porque esa es la cita que utilizan en los tiempos cuando nosotros adorábamos a nuestros santitos, porque dice que Pedro y que él en la iglesia. No, está hablando que Dios nos ha entregado a nosotros, ¿cómo? A través de su preciosa sangre. Él nos ha entregado, ¿cómo? Que nosotros nos hemos constituido como en obispos, en ancianos, pastores, en líderes, que enseñamos claramente porque hemos aprendido. Y lo que hemos aprendido, eso es lo que le llevamos, porque nos convierte en personas que vamos a llevar el testimonio y hablar de las palabras. Por tanto, como dice en Hechos 20:28, mirad por vosotros mismos. Entonces, si Jesucristo es la piedra angular y es el centro en el cual hemos creído en la resurrección, que Él es la resurrección de nuestras vidas y que Él es la vida en nosotros, entonces nosotros venimos a comprender verdaderamente que la humildad, necesitamos la humildad. La humildad es algo que no se puede palpar pero sí se puede ver.
se puede ver a través de los frutos. Y los de Berea dice que fueron nobles y humildes al recibir la palabra. ¿A quién recibieron? Recibieron a Cristo. Recibieron libertad, recibieron sanidad, recibieron liberación. Personas preparadas. ¿Por qué? Porque Dios los ungió, los levantó y les dio discernimiento, les dio sabiduría, les dio entendimiento y los enseñó a caminar correctamente. Mientras los de Tesalónica siguieron con sus formatos y siguieron con su viejo hombre, con lo que ellos creían y con la filosofía de hombres. Hoy Dios quiere que nosotros depositemos nuestro corazón totalmente en las manos de Él y nos despojemos de cualquier situación que nos venga a apartar de poder adquirir sabiduría, de poder adquirir conocimiento. Esa es la vida eterna, porque la vida hoy la tenemos prestada, hermanos. Así como estamos sentados, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir al Señor: gracias, Padre, te damos. Queremos, maravilloso Señor, que tu presencia, Señor, muéstrenos, indique, nos enseñe, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Venimos delante de ti en estos momentos, Señor. Ahí donde tú estás, puedes arrodillarte, levantar tus brazos como tú lo desees. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor. Vengo ofreciéndote